Cristo ha resucitado. Amén. El título de la homilía es tres razones por las que debemos estar eufóricos en este domingo de Pascua. 3 razones por las que tú deberías estar eufóricos, porque Cristo ha resucitado. Y espero esta mañana persuadirte un poco más de la razón por la que deberías sentir euforia en este día. Bueno, estamos ya concluyendo la semana más santa de nuestro calendario litúrgico. Hemos reflexionado sobre nuestros pecados, hemos meditado y nos hemos arrepentido de ellos profundamente. Y luego en Viernes Santo muchos de nosotros al menos nos conectamos por internet y consideramos las 7 palabras de la cruz, la ignominia de la cruz. Y la cruz, vimos que la cruz actúa como un mecanismo de 2 caras. En una cara, este espejo de la cruz arroja luz sobre nuestra verdadera condición. Somos miserables. Sin la ayuda de Dios somos miserables. Pero es que la otra cara de este espejo es que en Jesús y gracias a Jesús somos profundamente amados y aceptados tal como somos. De esa manera la cruz es como un espejo de doble cara, arrojando luz sobre esas 2 realidades. Y estas 2 realidades, si penetran en la profundidad de nuestro ser, tienen un poder para transformarnos, porque de una vez entendemos que somos seres profundamente averiados, todos nosotros. Si quitamos la careta, todos y cada uno de nosotros tenemos grandes carencias y tenemos grandes fracasos. Pero al mismo tiempo, por el mensaje de la cruz, entendemos que tal cual somos, nuestro Dios nos ama profundamente. Conociendo lo peor de ti, Dios te ama. Abrazar estas 2 realidades te cambia la vida, te la transforma. Tú merecías Viernes Santo y Dios te da Domingo de Pascua. Tú y yo merecíamos Viernes Santo y Dios te da Domingo de Pascua. Así es nuestro Dios. En esta mañana, a diferencia de otros años que he presentado, digamos, motivos o fundamentos apologéticos, una defensa de la historicidad de la resurrección, hoy quiero hacer algo distinto. Como dije al principio, quiero que veas motivos por los que deberías estar eufórico por el hecho de que Cristo ha resucitado. No solo hoy, sino cada día de tu existencia. Tú y yo deberíamos tener euforia por este acontecimiento que estamos contemplando hoy. Primero, Cristo ha resucitado y por ello es el camino de conseguir paz con Dios. La resurrección es la prueba de que se puede tener paz con Dios y que Él es el camino. Una vez, hace poco escuché una historia verídica, porque la persona que la contó fue la misma protagonista de la historia, una madre joven en Londres, y había dado a luz hacía poco, y ya se había acabado la excedencia por maternidad, y le tocó volver al trabajo, y claro, como
Las que sois madres sabéis lo complicado que es poner orden, cambiarle el pañal al bebé antes de salir de casa. Entonces esta madre pues lo preparó todo, su mochila, la comida, un pañal limpio, el bebé ya le había cambiado el pañal a su hijo, entonces sale disparada de casa y llega al metro de Londres y de repente empieza a oler una peste. Y dice, vaya, pues así hijo de acá, de cambiar el pañal y otra vez. Entonces se metió en el baño rápido y frenéticamente le cambió el pañal al bebé, pero antes, claro, sacó de la mochila, sacó su comida, sacó otras cosas para llegar y coger el pañal limpio, le cambió el pañal al bebé, tiró el pañal, volvió a meter su comida, cerró la mochila y se metió en el metro hacia la guardería. Pero para su sorpresa, el metro olía mal, apestaba. Y ella pensaba, ¿y cómo es que no limpian hoy en día los empleados del metro de Londres este espacio público, que tendría que oler mínimamente bien? Pero bueno, la peste esta le perseguía, ¿no? Entonces ella llegó a la guardería, dejó a su bebé, siguió su camino hasta llegar a su trabajo, subió en el ascensor a su despacho y decía, este ascensor cómo apesta. ¿Qué pasa? ¿Qué poco cuidado con la gente de estos espacios públicos, ¿no? Hasta que por fin llegó a su despacho, abrió la mochila y en lugar de encontrar su comida, encontró el pañal. ¿Por qué os explico esta historia? Porque al igual que esta joven madre, los fariseos, los religiosos de la época de Jesús, pensaban que el problema que el Mesías debía solucionar era que todos los demás apestaban. Creían que el Mesías, y estaba profetizado que el Mesías al llegar purificaría la religión de los judíos. Y los fariseos pensaban, cuando llega Jesús, lo que tendría que hacer es solventar el problema de los demás, echar a los romanos y echar a las prostitutas y a los corruptos de la santa ciudad de Israel. Pero en realidad, quienes apestaban espiritualmente hablando, eran ellos. Eran ellos. Y por eso, cuando Jesús dijo, antes están entrando las prostitutas y los recaudadores de impuestos en el reino de los cielos que vosotros, conspiraron contra él para matarlo. Por eso. Entonces, quiero hacer la primera de nuestras lecturas del libro de los Hechos, que dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Por qué insistimos los cristianos que Jesús es el camino? Porque Jesús es el único fundador de una religión rechazado por los hombres, pero vindicado por Dios mediante la resurrección. Él es el único que ha resucitado de la muerte. Y por lo tanto, cuando los cristianos decimos Jesús es el camino de que tú hagas las paces con Dios, lo hacemos en base a ese rasgo distintivo de la resurrección. Segundo, deberías estar eufórico porque tan seguro como que Cristo resucitó de la muerte, tus pecados son perdonados. El encargado de un manicomio en Inglaterra una vez dijo
lo siguiente: la mitad de mis pacientes yo les podría dar de alta mañana si creyesen de verdad en el perdón. Si asimilaran el perdón, podría dar de alta a la mitad de mis pacientes. Todos tenemos esqueletos en el armario. Todos tenemos fracasos. Todos tenemos cosas que hemos hecho en el pasado que sin darnos cuenta nos afectan mucho más de lo que somos conscientes. Y permitimos que estas cosas, el pecado, los fracasos, nos definen. Steve, el impaciente, o el marido poco sensible. Y dejamos que estas cosas definan nuestra existencia. Una de las palabras, de las 7 palabras que Ariela leyó el viernes, es la palabra consumado es, que en realidad por el contexto de la época, estas palabras tetelestai en griego significa la deuda está saldada. La deuda está saldada. Quiero leer el segundo de nuestros textos, Romanos, capítulo 4. Romanos 4, escucha. Romanos 4, 25 dice de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra transgresión. ¿Cómo debemos entender esto? Claro, Cristo desde la cruz pronuncia las palabras: consumado es, la deuda está saldada, la deuda de tus transgresiones y pecados está saldada. Pero el Padre, en misericordia, mediante la resurrección, te da la factura pagada. Te da el justificante. No es solo el dicho de Jesús desde la cruz, sino tienes la factura en mano con el sello puesto. Es verdad, tus pecados han sido perdonados. Y mis hermanos, si la deuda está pagada, haces mal si dejas que tus fracasos, pasados o presentes, definan tu existencia. No te define Viernes Santo, o sea, tu pecado, sino Domingo de Pascua. Por eso deberíamos estar eufóricos, porque créelo, tus pecados te han sido perdonados. Por último, porque la resurrección es la fuente de novedad de vida, El tercer texto que quiero leeros de Efesios, capítulo 1. Este pasaje me encanta, Efesios 1. De hecho, es una oración que hace San Pablo. Dice, pide que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aquí hay mucho poder, ¿no? Poder, fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: el mismo poder, la misma autoridad, la misma fuerza con la que Dios levantó a su amado Hijo Jesús de la muerte, esa fuerza ahora opera en ti, cristiano, para que tú andes en novedad de vida.
La resurrección es fuente de poder para nosotros, para ser la versión de ti y de mí que Dios quiere que seamos. Se me vino a la mente esta semana una historia que para mí ilustra tan bien este poder para vivir en vida nueva, que es el que compuso una de las canciones más conocidas en la historia de la humanidad realmente, que es el himno Sublime Gracia. Este himno, si lo conoces, te sorprende porque puedes ir a un bar country y escuchar este himno, o una misa católica y escuchar este himno. O sea, es de las canciones de verdad más conocidas de la historia. Dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Pero lo que muchos no saben es que John Newton, el sacerdote anglicano que compuso este himno, antes de ser religioso, era traficante de esclavos, era blasfemo, era un hombre sumamente vil. Os podría contar hechos de su vida. Pero en una de los viajes de traficar con esclavos, cuando venía de vuelta, se levantó cerca de la costa de Irlanda una gran tormenta y su barco sufrió un naufragio. Se moría. Y en eso clamó al Señor y pidió misericordia, y el Señor le salvó la vida. Y cuando por fin llegó a las costas de Irlanda, llegó como un hombre hecho nuevo, y su vida se transformó radicalmente. Acabó siendo no solo ya sacerdote, sino uno de los aliados de Wilberforce, el que luchó durante toda su vida para abolir la esclavitud en todo el Reino Unido. El que había sido traficante de esclavos dio su última gota de sangre a luchar en contra del mal de la esclavitud. ¿Por qué os digo esta historia? Porque la resurrección es fuente de poder para el cristiano. El Evangelio que hemos creído como cristianos es mucho más que la promesa de que Dios te perdona todos los pecados. Es mucho más que la esperanza de que algún día tú irás al cielo con Dios. No, es mucho más. Es el poder y la fuerza, la omnipotencia de Dios actuando en ti hoy para que vivas en novedad de vida, para que tu vida se transforme, para que tú en esta vida realmente te asemejes cada vez más a tu amado Salvador Jesucristo. Mis hermanos, cuando no creemos en el Evangelio del Reino, cuando nos quedamos tan solo con el Evangelio del perdón de Dios, nos quedamos muy a medias. Y es como si tuviéramos la letra del Evangelio y nos faltara su música en nuestra vida. Y yo te pregunto hoy, ¿este Evangelio, te has quedado quizás con la letra de este Evangelio tan transformador? ¿O tienes también la música? La música es el poder para que tú andes en novedad de vida, para que tu vida se esté transformando cada día. ¿Por qué? Porque ese mismo poder que actuó en Jesús para vencer a la muerte, ahora actúa en ti, para que tú vivas según todo lo que Dios ha previsto para ti, como su hija, como su hijo. La resurrección nos comprueba que Jesús es el camino, el único vindicado por Dios mediante la victoria sobre la muerte, que tus pecados realmente te han sido perdonados. No dejes que ellos te definen, y que ahora hay poder en ti para que tú andes en novedad de vida. ¿Qué recuerdo más hermoso esta semana? De que tú y yo merecíamos Viernes Santo. Merecíamos la ignominia de la cruz. En cambio,
Dios en su misericordia te regalará domingo de Pascua. Amén. Qué grande es nuestro Dios. Espero que estés eufórico en esta mañana al recordar el poder y la gloria de la resurrección. Amén. Amén.